Muy bien, vamos a buscar la palabra del Señor para esta mañana. La encontramos en Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 4, los primeros 7 versículos. Para cuidar un poco la voz, le voy a pedir a mi ayuda idónea que ella pase. Ahora que tiene lentes nuevos hay que aprovechar. Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todo lo que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos, cierra la puerta, echa aceite en todas las vasijas y, a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos les pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite, paga tus deudas. Con el dinero que te sobre, podrán vivir tú y tus hijos. Amén. Muchas gracias. Cuando leemos este pasaje y nos centramos en el pasaje en sí, muchas veces lo descontextualizamos, porque esto pasó hace 2700 años y no echamos de ver que no es una historia que pasó en la antigüedad porque antes las cosas eran así. Esto pasó porque Dios es así. ¿Y cuánto ha cambiado Dios desde la época de Eliseo para acá? Nada. Dice la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En la época de Eliseo, ¿qué es lo que multiplicaba Dios? Aceite. Bueno, multiplicaba todo, igual que ahora multiplica todo, pero en esta historia multiplicaba aceite. ¿Y hoy qué multiplica? Baldosas. Este testimonio no podía venir más al pelo, más actualizado que en el día de hoy, porque quizás sin saberlo, Ramón estaba preparando el mensaje. Así que le doy parte del crédito porque el testimonio también es parte de este mensaje. Así como Dios multiplicó el aceite, Dios proveyó baldosas gratis y Dios multiplica muchas otras cosas en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo puso en mi corazón claramente la predicación de este mensaje. Y yo sentí que Dios quería que les hablara de este mensaje por algo que nos pasó en este mes de agosto. Agosto es un mes muy importante. Muchas personas importantes han nacido en agosto y también yo nací en agosto. Y como nací en agosto, cumplí años
en este mes. Y nos pasó algo en este mes que lo quería compartir con ustedes porque nos conecta con este pasaje que vamos a predicar. El 2 de agosto, y recuerdo que era el 2 porque tuve el día libre porque me hice un examen, que me dieron el día libre, yo fui a buscar a Brisa con Diane a las 5 de la tarde cuando salió del liceo, y a la vuelta paramos en una estación de servicio y el post estaba roto, no funcionaba. El que nos atendió era un cubano, no entendía nada cómo. Y me dice, no, es que las cosas en Cuba no son distintas, son distintas. Sí, ya veo que son distintas. Estuvimos, no digo media hora, pero ya parecía que no nos íbamos a ir más de la estación. Cuando empezó a echar nafta, habrá echado, no sé, 2 litros y cortó. Y dice, ¿tiene el tanque lleno? Le digo, no. Digo, por lo que me marca el tablero, como 35 litros le deben entrar. Al final entraron 34. Y me dice el hombre, ¿pero le marcha bien el tablero? Digo, sí, gracias a Dios, marcha bien. Y eso era el 2 de agosto. Yo normalmente, casi todos los viernes, tengo que recargar combustible, pero al otro viernes marcaba como que seguía el tanque lleno. Dije, qué raro. Y el lunes, cuando iba a llevar a Brisa al liceo y yo iba a trabajar, el lunes antes de mi cumpleaños, ya habían pasado 11 días, 10 días, marcaba como que estuviera completamente lleno. Y yo con mi mente lógica digo, se ve que lo llenó tanto el cubano que se trancó la boya, quedó trancada arriba, lo cual a veces sucede. Y digo, voy a tener que tener cuidado, aparte no había anotado cuánto kilometraje tenía, voy a tener que tener cuidado porque si no me va a marcar que está lleno y me voy a quedar sin nafta en algún momento. La cuestión que pasó toda la semana, recién como el miércoles o jueves empezó a bajar un poquito, una rayita, el medidor, y cuando fui al otro viernes, ya habían pasado más de 2 semanas, le entraron 24 litros y quedó al tope. Evidentemente, con los kilómetros que yo hago en 2 semanas, hubo algo sobrenatural. Yo tenía la esperanza de que eso fuera de por vida. Yo dije, bueno, está. Pero al igual que el aceite de la viuda, la nafta cesó y ahora tengo que ir de vuelta y recargar cada semana. Pero realmente a mí me emociona cuando vemos la mano de Dios de una manera tan directa. Porque vemos que esto que está en la Biblia no es un cuento de una historia antigua o no es algo que sucedió en la antigüedad, sino que es algo que hoy sigue sucediendo. A raíz del cumpleaños, al otro día necesité tomar Epamida. Y vieron que el frasco es de plástico, a veces se pega la tapa. Entonces le hice fuerza con todas las fuerzas que tengo, incluso me lastimé la piel. Y lo dejé ahí arriba de la mesa y digo, voy a buscar una pinza y yo te voy a enseñar cómo se abre. Y como Diane no sabía lo que había pasado, vino y hace así y lo abre. Y esto me trajo a la memoria algo que me pasó hace unos años y que realmente
yo sentí la presencia de Dios, sentí un ángel alrededor mío. Estaba cortando pasto con la máquina y agarré, no sé si una piedra, un hormiguero, un tarrón, algo agarré que doblé la cuchilla. Entonces, levanté la máquina, traje una llave para sacar la tuerca y enderezar la cuchilla y no había forma de sacar esa tuerca. Estaba pegada completamente. Entonces, compré expresamente una estriada que agarrara exactamente esa tuerca y por más que le di patadas a la llave, esa tuerca no la pude aflojar. Entonces agarré una maceta, que es un martillo grande, y dije, ahora sí, la voy a aflojar, pero se dobló la llave y no se aflojó. Entonces, pongo la máquina en el suelo, estaba ahí arriba de la vereda, y dije, bueno, tendré que llevarla a un taller para que corten la tuerca y hagan algún invento, pues yo no la voy a poder sacar. Y se me ocurrió algo que es muy bueno hacer, y es orar. Pero fue una oración de entrega. Dije, Señor, te doy gracias, tú sabes que quiero terminar de cortar el pasto, que lo que menos quiero hacer es tener que ir al taller, dejar la máquina. Tampoco tenía después mucho tiempo para seguir cortando. Otro día, y mientras estaba orando, siento un ruido metálico en el Portland, como que algo se había caído. Digo, qué raro. Levanto la máquina y en el suelo sobre el Portland estaba la cuchilla y la tuerca. Yo primero me asusté y después sentí algo que pocas veces he sentido, no fue la única vez, lo he sentido otras veces, pero yo sentí que había un ángel al lado mío. No lo vi físicamente, no lo toqué físicamente, pero yo sé que estaba ahí. Por eso que yo sé que Dios regala baldosas, multiplica el aceite y puede hacer cualquier otro milagro que realmente nosotros necesitemos. Y los vientos, sí, podríamos, seguramente si damos lugar a testimonios, podríamos tener muchos testimonios de cómo Dios nos ha librado, nos ha guardado. Gracias a Dios que esto no es algo aislado, que le haya pasado a Ramón o que me haya pasado a mí, sino que yo sé que el que más, el que menos tiene algún testimonio. Estefan, ¿qué había paro? ¿No había? ¿Qué pasó cuando venías de Tacuarembó? Bueno, estaba todo, no había ninguna estación abierta, y cuando venía por Florida se le prende la luz amarilla que le indica que entró en reserva, y bueno, la oración los hizo ir sin problemas hasta Libertad. Yo quería ser el único que tuviera una nafta milagrosa, pero... Y así, hermanos, cada uno de nosotros tenemos algún testimonio que nos muestra de la realidad de Dios. Así que con eso en mente, vemos este relato, que si bien es un relato histórico y por supuesto está en la palabra de Dios como algo que ocurrió hace muchos siglos, es algo actual, es algo que Dios hizo y hace y hará. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Era un gran profeta, discípulo de Elías. Eliseo fue un profeta que hizo grandes milagros a lo largo de su vida. Es interesante leer acá en Segunda de Reyes y al final de Primera de Reyes todos los milagros portentosos que hicieron tanto Elías como Eliseo. Pero seguramente que los milagros de Eliseo son aún superiores, si es que se puede hablar así, a los de su maestro Elías. Y acá dice que la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas
fue a hablar con Eliseo. ¿Qué es lo primero que vemos acá? Bueno, primero una viuda. Los profetas también se mueren y los pastores algún día también nos moriremos. Pero esta viuda era de un miembro de la comunidad de los profetas. Qué importante es esto, el concepto de cuerpo. El concepto de cuerpo que nosotros tenemos que tener en la iglesia. El esposo de esta viuda había sido miembro de la comunidad de los profetas. Los profetas no estaban sueltos, aislados, cada uno por su lado, sino que formaban una comunidad, un cuerpo, una familia. Esto permitía que se apoyaran unos a otros, se ayudaran unos a otros, se protegieran unos a otros. Y en este caso, aún la viuda tuvo a quien recurrir. Porque si el esposo de esta viuda hubiese sido un profeta suelto, que se las tira por su cuenta, ¿a quién podría haber ella recurrido? Por lo menos no podía haber ido a la comunidad de los profetas. Pero fue a la comunidad porque seguramente su esposo en vida fue un miembro comprometido con esa comunidad que ahora se sentiría obligada a brindarle su apoyo y su cuidado. Y esta viuda le dice a Eliseo, mi esposo, su servidor, que era el fallecido de Eliseo, un servidor. Por el servicio que este hombre, que no sabemos su nombre, le había dado a Eliseo, es que la esposa, en la necesidad, pudo recurrir a Eliseo. Mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Qué importante que lo que quede de nuestro testimonio sea nuestra fidelidad y nuestro servicio. La palabra que acá aparece, mi esposo, su servidor, dicen los comentaristas que también se puede traducir, mi esposo, su proveedor. Seguramente esta viuda le estaba recordando a Eliseo que también Eliseo, en vida de su esposo, fue sustentado por las ofrendas y por la ayuda que este hombre le daba al profeta. Y este servidor dice, usted sabe que era fiel. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Aquí es importante notar la actitud de esta mujer. Había muerto su esposo, pero no murió ni Dios ni el profeta. Ella sabía que la comunidad de los profetas seguía viva y que Dios seguía vivo. Por eso que aún en la muerte de su esposo tenía a quien recurrir. Y esto nos levanta una pregunta. ¿A quién recurrimos nosotros cuando tenemos una pérdida? Quizás podemos tratar de meditar un poco en esta mañana qué cosas han muerto en nosotros. Quizás hay anhelos, quizás hay esperanza, quizás hay proyectos, quizás hay empresas que han muerto. Pero yo quiero decirles que la buena noticia es que Dios no ha muerto y los profetas no han muerto. La palabra de Dios sigue viva y sigue eficaz. Y porque algún proyecto, empresa, emprendimiento, lo que sea, haya muerto, nosotros no estamos desprotegidos. Simplemente quizás estamos a las puertas de un milagro. Porque los milagros generalmente no suceden si previamente no hay una necesidad que ese milagro supla. Cuando estamos plenos, satisfechos, que no nos falta nada, no necesitamos milagros y los milagros no van a venir. Si queremos ver milagros, tenemos que pasar por esas
etapas de escasez, de falta, de pérdida, que son la antesala para que ocurran los milagros. Y resulta, dice esta señora, que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Hoy cuando alguien no paga, ¿qué pasa? Bueno, te mandan al clearing, te cortan la luz, qué sé yo. A veces se corta por otros motivos. Pero en aquel momento las cosas eran distintas. Existía una potestad legal que cuando alguien no pagaba una deuda podía ser tomado como esclavo, lo cual era bastante duro, pero mucho más duro y seguramente injusto es que si esa persona no servía como esclavo, o en este caso había muerto, el acreedor podía tomar a sus hijos para cobrarse la deuda. Entonces, las leyes de ese momento eran distintas a las actuales, mucho más rígidas, y lo que está planteando esta señora era algo que para ellos era parte del derecho común. A nosotros hoy, mirado a la distancia de la historia, nos dice qué disparate, cómo va a tomar como esclavo. Pero es lo que la ley mandaba y permitía. Entonces dice que el hombre con quien estamos endeudados vino para llevarse a nuestros hijos como esclavos. Esto obviamente nos muestra que las deudas que provocan esclavitud. Por eso Proverbios dice claramente que no tenemos que endeudarnos. Dicen Proverbios que el deudor es esclavo del acreedor. Y esto es un principio que aún hoy sigue vigente. La libertad financiera nos da justamente libertad, la deuda nos esclaviza. Y la pregunta que nos surge es cómo un profeta se puede endeudar. ¿Está bien que alguien se endeude? No debería serlo. Pero ¿y un profeta? ¿Cómo es que siendo profeta se endeudó? Problema difícil, ¿no? La verdad que no sabemos cómo es que este hombre llegó a endeudarse. Algunos comentaristas sugieren, y hay alguna literatura hebrea que lo da pie para eso, que este hombre era Abdías. Si ustedes buscan en Primera de Reyes capítulo 18, Abdías era un hombre fiel que cuando Jezabel le estaba cortando la cabeza a todos los profetas de Dios, él escondió a 100 en una cueva. ¿Se acuerdan? 50 en una y 50 en otra. Y dice que él mismo les daba alimento y agua. Entonces no sabemos si él se endeudó por servir al Señor o se endeudó por ser un mal administrador. Eliseo no le hace problema, no le dice, bueno, si te metiste en deuda ahora tenés que pagar las consecuencias, sino que más que buscar culpables, lo que busca es soluciones. Y trata de ver cómo ayudar a esta mujer. Y en el versículo 2 dice, ¿y qué puedo hacer por ti? Eliseo se siente de alguna manera responsable de ayudar a esta viuda de un consiervo que había trabajado con él, que le había sido fiel, que le había ayudado. Y le dice, dime, ¿qué tienes en casa? ¿Qué significa esta expresión, ¿qué tienes en casa? Esta expresión significa que Eliseo no le dice, bueno, vamos a ver cómo encontrar una solución, vamos a ver si algún banco te permite refinanciar la deuda, o si de repente vamos al Mides, te dan alguna canasta, o cualquier solución humana,
sino que le dice, ¿qué tienes en casa? Lo que le está diciendo Eliseo, no busques la solución afuera, la solución está dentro, la solución está en tu casa. Este es un problema que tú tienes que afrontar y que tenemos que ver qué elementos va a usar Dios para que tú salgas del problema. No para que yo te saque, sino para que tú salgas. Su servidora, le contesta la viuda, no tiene nada en casa. ¿Cómo era o cómo se veía esta mujer? Sin nada. Pobrísima, o creo que se dice paupérrima. Sumamente pobre. Su servidora no tiene nada en casa. ¿Y esto era cierto? No, ahora que ya leímos los otros versículos y lo habíamos ido leyendo, pero ya leímos el resto, sabemos que no, que sí tenía. Pero muchas veces nosotros nos pasa lo mismo. Nos apabulla tanto un problema que decimos, no tengo forma de salir de este problema. Y nos olvidamos que Dios sí tiene forma de sacarnos del problema o de hacer que nosotros salgamos del problema. Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Esta palabra, excepto, significa solamente. Lo único que tengo es un poco de aceite. Ahora, ¿por qué esta mujer solamente tenía un poco de aceite? Sí, me van a decir porque se le había acabado el aceite. El hecho de, bueno, el aceite, lo vamos a ver ahora, bíblicamente es una simbología del Espíritu Santo. El aceite simboliza la unción de Dios sobre nuestra vida. También el aceite, como símbolo del Espíritu Santo, representa el gozo, la adoración, la alabanza en nuestras vidas. Y dice, no tengo nada excepto un poco de aceite. Y este excepto nos muestra la importancia que para la mujer tenía el aceite, que simboliza el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Hace unos años miramos en familia una película, Año Bisiesto, no sé si te acordás. Es una historia de una muchacha que tiene que llegar a un pueblo de Irlanda, no sé por qué, y entonces consigue un hombre que la va a llevar, pero pasan 1000 vicisitudes por el camino. A raíz de todas esas vicisitudes, después terminan casándose en el final de la película. Y en una de las tantas veces que ellos están charlando ahí, el hombre le dice a la muchacha, ¿qué es lo más importante para ti? Y ella no sabe decirle qué es lo más importante en su vida. Y él le dice, lo que tú tomes cuando suene la sirena de incendio, eso es lo más importante para ti. Porque cuando estamos a punto de perder todo, vamos a agarrar, conservar aquello que es más valioso para nosotros. Y después sigue y sigue y sigue la película, parece que nunca van a llegar a ese pueblito hasta que al final llegan, y ella después vuelve a Londres con su novio, con el cual a esta altura ya no sabe si casarse, tienen una discusión sobre qué es valioso en la vida, y entonces ella creo que tenía el cigarrillo en la mano y lo pone al lado del detector de humo, entonces suena la alarma de incendio y ella mira a ver qué es lo que ese novio agarra.
y el novio agarra, no sé, unos papeles, unos billetes y se va. Y la deja ella ahí, entonces se entiende que ese no es el que me conviene. Y bueno, al final vuelve y se casa con el otro. Pero es importante qué es lo último que nosotros queremos perder. ¿Qué es aquello que en un incendio no nos desprenderíamos? Cuando lo hemos perdido todo, ¿qué es lo que nos queda? Y pensando en el aceite, es importante que nosotros nos examinemos y pensemos, si hemos perdido todo lo material, ¿nos quedará todavía el gozo, la alabanza, la adoración a Dios? Porque si eso permanece, lo que perdimos no es nada. Pero si hemos perdido el poco aceite que nos quedaba, ahí sí lo habremos perdido todo. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. ¿Para qué Eliseo le pide esto? Hasta acá no tenemos ni idea. No sabemos, si fuéramos la viuda, si hacer lo que nos dice, si llamar al Vilardebó, porque es tan extraña la orden que le da Eliseo. Y le dice: luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. La viuda no le resultó sencillo cumplir esta orden. Cuando nosotros tenemos un poquito de agua en un vaso y lo volcamos en la jarra, o al revés, cuando tenemos una jarra con agua y volcamos un poquito de agua en el vaso, si después ponemos de vuelta el agua del vaso en la jarra, el agua vuelve a la jarra. Pero si nosotros ponemos un poco de aceite en la vasija y después queremos sacarla, ¿qué pasa? Queda pegada en el fondo y siempre hay un remanente de aceite que no se puede recuperar. Entonces esto es muy importante porque si el poco aceite que tenía lo desparramaba en muchas vasijas y Dios no hacía un milagro, ¿qué iba a pasar? Ahí sí que iba a perder todo, se iba a quedar sin nada, porque lo poco que tenía se iba a volver inservible, porque el aceite no es como el agua, que uno la puede llevar de un lado para el otro. El aceite se pega y cuando echamos un chorrito, después no podemos volver a sacarlo. Además, si Dios no hacía un milagro, y acá dice claramente que las vasijas eran prestadas, cuando ella las devolviera, ¿cómo iban a estar? Vacías, pero peor que eso, simplemente sucias. Entonces iba a desperdiciar lo poco que tenía en ensuciar vasijas prestadas. ¿A ustedes les parece que esta idea le puede haber cruzado por la mente a la viuda? Sí, a nosotros nos cruzaría. Es más, nos cruza. Cuando Dios nos pide algo medio alocado, le damos 50 vueltas. No, pero esto no puede ser por esto, por lo otro. Racionalizamos lo más que podemos, tratando de convencernos de que no, esto no es la voz de Dios o no puedo obedecer esto. Pero yo quiero decirles que Dios está mucho más interesado en nuestra obediencia que en nuestra capacidad de comprender sus órdenes, sobre todo cuando aparentan ser contradictorias. Y si queremos ver un milagro en nuestras vidas, no tenemos que buscarle la quinta pata al gato, no tenemos que tratar de entender las cosas. Primero tenemos que creer, confiar en Dios, exponernos como ella a hacer el ridículo y luego el milagro vendrá. Pero Dios siempre nos va a poner en la situación de la viuda, de
llegar a una situación límite en la cual si obedecemos a Dios, humanamente vamos a hacer el ridículo si Dios no lo respalda. Ella no tuvo problemas en confiar en Dios, le creyó a Dios y por eso Dios hizo el milagro. Dice que enseguida que la mujer dejó a Eliseo y se fue, se encerró con sus hijos en su casa. ¿Cuándo obedeció la orden del profeta a esta mujer? Enseguida. Y este es un problema que muchas veces nosotros postergamos la obediencia. Y la postergación es una forma de desobediencia. Cuando decimos, sí, tendría que hacer lo que Dios me dice, pero esperar un poco, a ver, no. Ahí es cuando cerramos las puertas al milagro. Ella enseguida dejó a Eliseo, se fue, se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Las vasijas que vinieron vacías, quedaron llenas, se fueron llenando a través del aceite que se iba derramando. Y dice que cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de los hijos que le pasara otra más y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. Entonces, la magnitud del milagro, ¿de qué dependió? De la cantidad de vasijas vacías que pudieron recolectar. Y eso es una constante. La magnitud del milagro que Dios va a hacer en mi vida es proporcional a cuánto yo me vacíe de mí mismo. Cuanto menos me preocupe por mi reputación, por mi prestigio, por mi posición, por todo lo que respecta a mí, y me abandone con una fe como un niño, como dice Jesús en los Evangelios, ahí es cuando podré ver los milagros de Dios. Todo este milagro portentoso que quedó escrito en la palabra para que a través de los siglos se siguiera conociendo, predicando y a través de la predicación bendiciendo a otros, surgió ¿a partir de qué? De un poquito de aceite en una vasija. Muchos de los milagros que Dios hizo en la palabra los hizo a través de cosas pequeñas. La alimentación de los 5.000, ¿con qué la hizo Jesús? 2 pececitos y 5 panes. Cuando Gedeón derrotó a todo un ejército innumerable madianita, ¿cuántos soldados tenía? Tenía 30.000. Pero Dios, ¿qué le dijo? Eso es mucho. Vamos a reducir la tropa. Hasta que quedó un número ridículo. Cuando Elías estaba en el monte Carmelo y le dijo a su criado que fuera a ver si ahí veía alguna nube, la 7ª vez que fue, el criado, ¿qué le dijo? Ve una nubecita del tamaño de una mano, del tamaño de un puño. Y él dijo, se viene el diluvio. Porque no precisó ver más que una pequeña nube para saber que la respuesta de Dios estaba en camino. Ahí en Zacarías 4:10, cuando dice que la victoria de Dios no es con ejército ni con espada, sino con el Espíritu de Dios, dice que Dios bendice a aquellos que no se preocupan de la pequeñez del comienzo. Todos los grandes milagros han comenzado, como este milagro del aceite, con cosas pequeñas. El tema no es tener grandes recursos, sino el tema es tener un Dios grande del cual vienen nuestros recursos.
para que el milagro de Dios se perfeccione, es conveniente que nuestros recursos sean pequeños, porque cuando son pequeños vemos la grandeza de Dios. No sé cuántos potentados hay acá. Uno allá. No, Eugenio levantó la mano distraídamente, por fe. Ninguno somos potentados en el sentido de ser ricos, millonarios. Así que somos, lo que quiero decir es que somos prospectos para ser receptores de un milagro. Cuanto menos recursos tengamos, y lo expresé medio mal, cuanto menos recursos tengamos, más Dios se glorifica en nosotros. La mujer dice que fue, cuando se acabó el aceite, la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Cuando la mujer estaba en necesidad, ¿qué hizo? Fue y consultó con el profeta. Cuando tuvo abundancia, ¿qué hizo? Lo mismo. Fue y consultó con el profeta. Esto nos muestra que la sabiduría de Dios la necesitamos siempre, cuando estamos en escasez, pero también cuando estamos en abundancia. Siempre necesitamos que Dios nos guíe cómo manejarnos, cómo invertir nuestras vidas. Y dice que a raíz de ese milagro pudo pagar sus deudas y con el dinero que le sobró pudo vivir ella y sus hijos. Dios le dio en forma súper abundante, más de lo que necesitaba para su problema, que era la deuda. Con el aceite pagó la deuda, pero además tuvo sobrante para su sustento. Podemos notar que la deuda, no sabemos de qué monto era, pero era un monto fijo. El acreedor le reclamaba un monto que ella le debía, le adeudaba. Entonces, si hubiese tenido menos fe y hubiese conseguido menos vasijas, ¿hubiera quedado menos dinero para pagar la deuda o para vivir? Para vivir. La deuda había que pagarla de todos modos. Y si hubiese tenido más fe para tener más vasijas vacías, ¿le hubiese sobrado más para pagar más deuda o para vivir mejor? Para vivir mejor, sin duda. Entonces, Dios no solo quiere solucionar los problemas acuciantes, sacarnos de las deudas, sino también darnos para vivir en abundancia. Darnos para vivir de acuerdo a nuestra fe y a nuestro vacío. Cuanto más grande sea nuestro vacío, cuanto más grande sea nuestra necesidad de Dios, mayor va a ser su provisión y mayor va a ser su milagro.